tener aquí de visita al doctor Marcelino Cereijido del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAR. El doctor Cereijido va a hablar sobre un tema que yo creo que es muy interesante porque incita a abrir el análisis, la reflexión y el debate. Agradecemos al doctor Cereijido que esté con nosotros porque me comentaba ahorita durante el viaje que ayer y antier, doctor, ¿no? Estuvo usted todo enfermo del estómago, entonces pues gracias por estar con nosotros y bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y a pesar de los problemas de salud que tuvo en los días anteriores, pues profesor Cereijido, adelante. Muchísimas gracias. En efecto, antes de ir a la noche fuimos a comer al restaurante SAC, pedí unas costillitas de cordero, cuando uno pregunta a los meseros, dicen, ¿tiene picante? No. Bueno, no era cierto, y entonces yo creí que me moría y hoy lo acá, pero hay un dicho en la Argentina que dice, yo hago mal, la misma muere. Miren, yo soy investigador en el campo de la fisiología celular y molecular, que no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar, ¿no es cierto? Y esto es como un tema en paralelo que yo tengo porque yo tuve y sigo teniendo problemas personales con la ciencia y con la religión, y entonces cuando uno recurre a las enciclopedias, a los tratados, conferencias y qué sé yo, me pasa algo terrible, y es que me parece que dicen estupideces, ¿no es cierto? Y entonces me hace acordar como una vez que había, cuando vivía en Estados Unidos, que había una camiseta que decía socorro, los paranoicos me persiguen. Yo me siento, no es cómodo tener que estar en contra de lo que piensa todo el mundo, porque eso muchas veces ha dividido a mis auditorios en una mitad que se pone contra mí y la otra mitad que se pone contra mi mamá. Pero resulta que me invitan a eso y en cambio rara vez me invitan a hablar de mi tema de trabajo, eso sí se presenta en lugares de especialistas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense, yo con esto no tengo que sí. Ese de abajo. Bueno, entonces he ido publicando una cantidad de libros porque yo traté de ver quién me metió en esto a mí, ¿no es cierto? O sea, concretamente yo vengo de un barrio de clase media baja de Buenos Aires, en el que cuando uno tenía 17 años le preguntaban qué querés hacer cuando seas grande, qué querés y cómo te vas a ganar la vida. Y en mi barrio había abogados, dentistas, médicos, pero no había cosmólogos, ni epistemólogos, es más, ni conocía las palabras. Entonces yo elegí la medicina, pero cuando estaba en el segundo año de medicina hay una materia que se llama fisiología, me gustó tanto que estudié mucho, saqué notas muy altas y entonces me invitaron a ser instructor y nunca dejé de ser fisiólogo, pero tuve una especie de accidente porque un gobierno nazi católico volteó al general Perón, que él mismo tenía una dictadura, y entonces le restituyeron el lugar donde yo estaba al doctor Bernardo Usay. Bernardo Usay era premio Nobel de Fisiología y vino con toda una cranioteca que, no sé, yo sentía rodeado de genios, verdaderamente. Estaba obligado, como le decía el doctor Romero, a todos los días
tomar el café de las 10 de la mañana 10 minutos y a las 4 de la tarde también tenía que ir a tomar café ahí. O sea, aunque no lo tomara, pero tenía que ir a sentarme ahí para que el director nos viera. Bueno, y entonces esa gente fue desviando, y si bien me recibí de médico y después de doctor en medicina, nunca atendí más un paciente, y de ahí me fui a Harvard, estuve 4 años y demás, y estaba contentísimo, pero hay una cosa muy rara, ser científico y como es un preludio a ser exiliado, era en esa época, y entonces quise saber por qué Argentina ha formado tanta gente destacada y es cada tanto tiene un golpe de Estado nazi católico que vuelve a romper el sistema educativo de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces no quería entender esas relaciones y realmente, pero no se asusten, yo hoy voy a hablar fundamentalmente de y esto que son mis 2 últimos libros, ¿no? Lo sacó Elisa y Entonces yo le voy a dar una cuestión de mi punto de vista, pero no voy a señalar las discrepancias con lo que llamo la versión ortodoxa de la ciencia, porque si no esto dilataría muchísimo más lo que tenga que decir. Yo les ruego que acá el doctor Romero me decía que ustedes se acostumbran a discutir durante la presentación, eso puede ayudar muchísimo el tiempo, entonces yo les ruego que tomen nota y al final aclaramos todo juntos. Entonces, fíjense, por ejemplo, la versión creacionista del conocimiento, la ciencia y todas esas cosas, dice que nosotros fuimos creados de imagen y semejanza de Dios y tenemos un pensamiento racional y demás, y todos los demás son bestias, alimañas y demás. Justo mi manera de ver las cosas es al revés. Yo, contrario a lo que propaganda en la enciclopedia, un organismo, cualquiera sea desde una bacteria a una ballena a un ser humano, solo puede sobrevivir si interpreta eficazmente el medio en que vive. ¿No es cierto? Por ejemplo, esto es una Escherichia coli. Si no pudiera interpretar que esto es sodio y esto es potasio y esto es beta-galactósido, ¿cuál tiene que tomar? No puede subsistir, se muere. Bueno, y lo mismo si tenemos una babosa tan sencilla que no tiene cerebro y no pudiera interpretar su realidad para saber que acá se agotaron los nutrientes y acá todavía los hay y dirigirse hacia este lado, se extinguiría, es demasiado idiota para ser babosa. Entonces, fíjese, el pasto no tiene ninguna estrategia de fuga. Así él supiera que se lo va a comer la vaca, bueno, ya está. Entonces la vaca no necesita mucho cerebro para vivir de comer pasto. En cambio, tiene que correrlo y tiene que, va en una velocidad, pasa a la otra, se esconde, cambia de pelaje si hay nieve y demás. Entonces se necesita mucho más cerebro, circuitos muy veloces para atrapar un poco, ¿no es cierto? Y esto vale también, por ejemplo, para los vegetales. Acá tienen ustedes una flor carnívora. Si ella no supiera que cuándo se tiene que cerrar y se cierra cuando no está acá, es demasiado idiota para ser flor carnívora. Y si ustedes van a un campo donde hay miles de girasoles mirando hacia donde está el sol, y hay uno dirigido hacia donde el sol no está, saben que ese no va a dejar girasolitos tontos como él. Y entonces, después de millones de años de generar y eliminar al animal o al vegetal idiota, entonces la naturaleza, los organismos vivos son súper especialistas en interpretar la realidad. Ahora, interesa muy poco que esa interpretación sea consciente
o sea inconsciente. En realidad pensamos que es inconsciente porque no pensamos que un girasol tenga conciencia, pero tiene alguna forma, pero no me interesa eso en este momento. De modo tal que durante miles de millones de años, estos bichos, por ejemplo, cuando aparecieron los pájaros, las flores, apareció el ser humano, la conciencia no existía. Desde el punto de vista cronológico, la conciencia empezó a aparecer hará unos 50.000 años, que en escalas evolutivas es nada, ¿no es cierto? Pero es tan importante interpretar la realidad que a las formas inconscientes de interpretar la realidad que tenía el ser humano, ahora le sumo las conscientes. Y entonces yo quiero decir una cosa sobre evolución, porque yo creía que eran todos ingenieros nucleares acá, o físicos de ahí, pero me vengo enterando de que no, que hay biólogos, químicos y demás, ¿no es cierto? Entonces, disculpen, pero les quiero decir algo sobre la evolución. Toda especie tiene una herramienta, hipertrofia alguna cualidad y hace de ella la herramienta o el arma para la lucha por la vida, digamos así, ¿no es cierto? Por ejemplo, una jirafa. Realmente, si la tipa moriría desmayada, se desmayaría porque necesita una presión arterial para hacer subir la sangre 2 metros más hasta la cabeza, ¿no es cierto? Por eso tiene un corazón que pesa como 6 kilos, pero si luego va a tomar agua, tiene que bajarla 6 metros y esa presión arterial reventaría los capilares de la cabeza, a no ser que se seleccionaron válvulas que aguantan esos cambios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en el caso del ser humano también hizo del conocer su herramienta y su arma en la lucha por la vida, y también tuvo entonces selecciones complementarias. Por ejemplo, tiene un sentido temporal fabuloso, tiene conciencia y tiene capacidad de creer. Fíjense, cuando se seleccionaron los homínidos que son capaces de apreciar duraciones, cuando había aquellos que aprecian una duración que abarque la causa y un efecto, por ejemplo, llueve y se acuerdan de que estuvo nublado, o ve nublado y prevé que va a venir, entonces construye cadenas causales que son la base de los modelos dinámicos que va a ser y que le han permitido al ser humano, por ejemplo, tirar una sonda que tarda 8 años en llegar a Saturno y sacarle fotos y hacer cosas y mandarlas de vuelta y todo lo demás. Quiere decir que el sentido temporal le funciona muy bien. Por supuesto no estoy diciendo que los de la edad de piedra tenían semejante sentido temporal, pero sí lo que están haciendo son modelos dinámicos de la realidad consciente, ¿no es cierto? Ahora, eso también tiene sus problemas, porque eso le ha dicho a todo adulto que hay un futuro en el que va a estar muerto, y la angustia de qué va a pasar, ahí le fracasa el conocimiento. O sea, nadie estuvo de vuelta para decir qué le va a pasar. Entonces la angustia de la muerte es la angustia mayor de todas, y entonces, si ustedes quieren leer sobre esto, lean mis libros que escribí con mi esposa, La vida, el tiempo y la muerte, o La muerte y sus ventajas, y entonces, pero nosotros vamos a seguir adelante. La otra cosa que les dije es que somos creyentes. Por ejemplo, yo no lo conocía a Tutankamón, ni a Napoleón, ni estuve en la Primera Guerra Mundial, pero lo tengo incorporado a mi patrimonio cognitivo gracias a que se los creía a mis padres, maestros y a la sociedad, ¿no es cierto? Yo le inventé el castellano, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué no lo hablo? No, no, digo que yo le inventé el castellano, se los creía a mis padres. Y después cuando salí, yo sabía que esto se le llamaba nariz y pude hablar con el chico de enfrente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y no hay manera más segura de que alguien capte algo y preste atención que decir, mira, no se lo digas a nadie, pero lo va a creer, ¿no es cierto? Entonces, somos creyentes. Entonces, con estas cosas, después de la conciencia, empezaron a aparecer modelos dinámicos de la realidad. Los más antiguos parecen ser animistas,
porque es pensar que, qué sé yo,